Dios los bendiga, mis hermanos, y feliz Navidad a cada uno de ustedes. Hoy vamos a ver y vamos a hablar de qué es la Navidad. Mis queridos hermanos, la Navidad es lo más grandioso que el humano habrá podido tener durante la existencia de este mundo. La Navidad es el gran nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz, derramó de su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados y no fuéramos al infierno, pero al tercer día resucitó. Entonces tenemos un Dios todopoderoso que vela por nosotros día tras día. La Navidad, mis hermanos, quiero decirles que anuncia vida. ¿Qué significa esto? En Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, fue de esta forma. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesucristo fue engendrado en María a través del Espíritu Santo. María era una mujer, o fue una mujer que encontró grande gracia ante el Señor. Una mujer que se comportaba bien, una mujer pura y santa. Esa era María y halló gracia ante nuestro Señor. ¿Cómo nació nuestro Señor Jesucristo? Bueno, lo vamos a ver en Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, al único hijo que tenía María, el primero. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es demasiado grande. Nuestro Señor Jesucristo mostraba humildad aún antes de haber nacido. Dice que nació un pesebre. Un pesebre es un lugar donde están las vacas. Y ese lugar tan humilde fue el que escogió nuestro Señor Jesucristo para darnos el ejemplo de humildad que debemos de llevar en nuestras vidas. Nuestro Señor Padre Todopoderoso, con su gran poder, su majestad y su reinado, hubiera sido demasiado fácil haber escogido el mejor lugar del mundo y más lujoso. Pero como Él es Dios, es perfecto, justo y fiel, entonces escoge un lugar muy humilde para darnos el primer ejemplo de amor y humildad hacia nosotros. Entonces, ¿cómo nació? Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, en realidad no importa dónde haya nacido nuestro Señor Jesucristo. Dice, no importa dónde y cómo nació. Nuestro Señor Jesucristo es la fuente de todo lo que se llama vida y todo lo que se entiende acerca de la vida. Eso es cierto. Nuestro Dios Padre Todopoderoso nos dio la vida. Él nos dio el soplo de vida. Pero cuando nosotros llegamos a este mundo, cuando dice Él es la vida, quiere decir que Él nos dirige, Él nos guía y nos transforma a través de nuestras vidas, de la lectura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, entonces es cuando viene una transformación 360. Somos sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Nuestros pensamientos, nuestros caminos maléficos que teníamos anteriormente son completamente removidos. Claro, tenemos la naturaleza vieja porque somos humanos, pero la naturaleza del Espíritu Santo está sobre la naturaleza vieja porque conocemos la palabra del Señor, conocemos los estatutos y los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos da, y como cristianos ya fundados en la roca que es Cristo, entonces podemos caminar y podremos tener una vida agradable al Señor. También nuestro Señor Jesucristo es la fuente de vida eterna para cuando la persona viene a Jesucristo y le confiesa como su Salvador, se arrepiente de sus pecados y por fe sabe que cuando muera estará en la presencia de Dios, entonces estará en una vida llena de gozo y de abundancia cerca de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Dios Padre Todopoderoso y el Espíritu Santo, que es uno solo, que se encuentran en los cielos. Amén. Dice, no importa dónde y cómo nació, Él es la fuente de todo lo que se llama vida y de todo lo que se entiende acerca de la vida. En Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es lo que acabamos de decir, la vida que nos da
nuestro Señor es el soplo para poder tener vida en el mundo, y la luz es su enseñanza para llevar una vida correcta como a Él le agrada, una vida fuera del pecado y no una vida pecaminosa, una vida que le alaba, que le glorifica y que le enaltece en todo momento. Claro, nosotros cómo podemos dar ese ejemplo, cómo podemos reflejar esa luz que es nuestro Señor Jesucristo, cómo podemos reflejar lo que Él quiere con nosotros, cómo podemos reflejar el carácter de Jesucristo en nosotros, o cómo podemos, como cristianos o pequeños cristos o seguidores de Cristo, cómo podemos reflejar a nuestro Dios con nuestro buen testimonio, conociendo la palabra del Señor y haciendo lo mejor y más agradable a nuestro Padre Todopoderoso. Entonces Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es lo más importante que hay. Si nosotros, hermanos, no tenemos vida y morimos sin Jesucristo, le quiero decir, y no le quiero atemorizar, pero la Biblia lo dice, y la Biblia es tajante y recta y atraviesa corazones. Si alguien muere sin Jesucristo, lamentablemente estará en el infierno por la eternidad. Entonces, si ya no tenemos vida, mis hermanos, y morimos sin Cristo, al infierno vamos. Pero mientras tengamos vida y hagamos la confesión a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cambiemos el estilo de vida pecaminosa a un estilo agradable a Dios, y creamos en nuestro corazón por fe que vamos a estar en su presencia, llevaremos la vida en la luz que nos ha dejado nuestro Señor, porque Él es la vida, de Él mana la vida, y Él es el pan de vida para con nosotros. En Juan 1:1, bueno, primeramente, en el Señor está la vida eterna, porque Él es eterno Dios. Es cierto, en el Señor está la vida eterna, y en Él está que nosotros estemos con Él por la eternidad. Amén. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo que dice que nuestro Señor es el Verbo, nuestro Señor Jesucristo! El Dios Padre es Jesucristo y es el Espíritu Santo, y cuando ya tenemos a Jesús como nuestro Salvador, Él mora dentro de nosotros. Entonces, cualquier cosa, mis hermanos, que hagamos en contra de la voluntad de nuestro Señor, o cualquier cosa que redarguya al Espíritu Santo y que lo entristezca, va a ser malo para nosotros, porque Él mora en nosotros, y nosotros no queremos tener al Espíritu Santo arrinconado en un lugar donde solamente esté triste. Nosotros queremos alabar y glorificar al Señor, queremos ser usados por el Espíritu Santo en la forma que nos dejemos guiar, y que seamos obedientes a lo que nos dice a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. En Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Maravilloso. Nuestro Señor Jesucristo nació como humano. Él era hombre 100% y Él era Dios 100%, y habitó entre nosotros, y fue el único perfecto que estuvo en la tierra. Aún así, en su perfección, Él decía: ¿por qué me llamas perfecto? Si el perfecto es el único Dios que está en los cielos. El Señor es el que se apareció en la zarza a Moisés. La zarza es un fuego ahí que no se terminaba, y se le apareció a Moisés. En Éxodo 13:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir yo soy el que soy? Quiere decir yo soy el grande, yo soy el magnífico, yo soy el único sobre todas las cosas, sobre todo reinado, y tengo potestad sobre todo lo que existe y lo que no existe. Él encierra todo. Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega. Él está en todos los tiempos, todas las edades, y todo lo habita. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él sabe todo, tiene todo poder y está en todo lugar. Tiene vida eterna para darnos, y Él es la vida eterna. Él es la luz, Él es el camino en el callejón, en oscuridad, donde no hay puertas y ventanas. Él es el que remueve todos tus gigantes, que remueve todos tus problemas cuando vienes en oración a nuestro Padre Todopoderoso. Dice Éxodo 3:14: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros, el eterno y único Dios verdadero. Yo soy el que soy, el eterno y único Dios verdadero. No hay nada más fuera de mí.
La palabra del Señor, hermanos, claramente dice que nosotros no podréis hacer nada sin el Señor. Podrás intentar hacer las cosas con tus fuerzas, con tus pensamientos y tu pequeña inteligencia, pero a fin de cuentas no lo lograrás si no tienes al Señor como tu prioridad o tu base de lo que vas a hacer. El Señor se apareció a Moisés cuando Israel era esclavo de Egipto para sacarlos y llevarlos a la tierra prometida, a una tierra llena de riquezas. En aquel tiempo se apareció a Israel y los sacó de la esclavitud de Faraón para llevarlos a una tierra de libertad y con todo lo que ellos necesitaban. En estos tiempos, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice que viene a las puertas, toca, y Él quiere que convivamos con Él y Él con nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que Jesucristo quiere que estemos con Él por la eternidad. Quiere que lo veamos como nuestro Salvador. Quiere que sepamos que Él es el pan de vida, es la luz de nuestro camino, es la verdad y es la justicia. Dice, el Señor era y es el creador de todo. Claro que sí, dice la palabra del Señor que todo fue creado para Él, sin excepción. Cuando dice todo, incluyendo a nosotros, incluyendo las cosas materiales, planetas, tierras, universos, galaxias y todo lo que tenga existencia, fue creado para nuestro Dios, y Él tiene el poder de crear las cosas y desvanecer las cosas. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado para Él, y sin Él no hay nada. Nosotros, hermanos, debemos de confiar completamente en el Señor. Debemos de estar bajo la sombra del Omnipotente para que todo lo que podamos hacer sea completamente de bendición y de agrado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar bajo la sombra de nuestro Omnipotente? Conociendo las Escrituras, conociendo los mandatos, conociendo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, llevando los dos primeros y más grandes mandatos o mandamientos de la ley. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Quiere decir que Él debe de ser la prioridad en tu vida. Él debe de estar sentado en el corazón de tu ser. Él debe de ser lo máximo y primer lugar en tu vida. El segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si tú te quieres a ti mismo, debes de querer como tú te quieres a los demás. Si tú te beneficias, beneficia a los demás. Si tú te amas, ama a los demás. Si tú te ayudas, ayuda a los demás, y con todo esto encerrarás todos los mandamientos. Amén. Entonces dice, todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, en Juan 1, versículo 11 al 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino a los judíos no le recibieron, pero nosotros que fuimos injertados al pueblo de Dios, le recibimos con todo el alma, con todo el corazón, con todo nuestro ser, y hemos entendido que sin nuestro Dios Padre Todopoderoso, sin Jesucristo, nada podemos hacer. Hemos entendido que todo lo que necesitamos, el manual de vida, aquí lo tenemos, que es la palabra del Señor, para poder seguir adelante, para tener una vida gozosa en nuestro Señor Jesucristo, y para cuando terminemos la carrera, como dice Pablo, y no seamos de tropiezo ya siendo heraldos o siendo llevadores de la palabra del Señor, entonces corramos la carrera como queriendo una corona incorruptible, una corona que sea agradable al Señor. Todas las obras que hagamos aquí en la tierra no nos dan entradas al cielo, pero una vez ya siendo salvos, las obras que hacemos se convierten en las coronas que vamos a poner en los pies de nuestro Padre Todopoderoso. En Juan 1, capítulo 1, versículo 1 al 12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi querido amigo, hermano, si no estás seguro que tienes a Jesucristo como tu Salvador y quieres ser hijo de Dios, como dice aquí, que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, es muy fácil. Primeramente tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Es dejar de hacer los pecados que estás haciendo actualmente en tu vida, alejarte completamente de ellos, no
más al pecado, hacer las cosas agradables al Señor. Lo segundo, mi querido amigo, amiga, es tomar a Jesucristo como tu Salvador, saber que Él murió en la cruz, derramó de su sangre para el perdón de tus pecados y decir, Señor, con una voz audible como me escuchas ahorita, decirle, yo te acepto como mi Salvador para que el día que yo muera esté en tu presencia. Lo tercero es que tienes que tener fe de que todo esto va a suceder y tienes que conocer la palabra del Señor para que veas y conozcas verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, ya que está nuestro Señor Jesucristo en el corazón de cada creyente y nos hace ver que lo más valioso es estar con Él. Exactamente, una vez que ya tenemos a Jesucristo y nos ha librado de todos los problemas y nos ha librado de toda la oscuridad, de todas las acechanzas del enemigo, de los dardos del enemigo, de las cadenas que tenías, de las opresiones del mundo y del enemigo, nos damos cuenta que cuando estamos con Jesucristo, nuestras vidas son mucho mejor, son más contentas, más alegres y todo va para bien. Porque como el Salmo 91, si tú lo lees, Él nos da muchas promesas, nos da protección de todo lo que es el enemigo. Amén. En Lucas 9:57 dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza. Sea como sea, mis hermanos, en esta vida y en lo más valioso, hermanos, es tener a Jesucristo en nuestra vida. Así como dice Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ya lo habíamos visto más adelante. Nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar por muchos caminos. El que seas cristiano no quiere decir que no vas a tener problemas ni tristezas, pero sí vas a tener la salida a través de nuestro Señor Jesucristo, una salida la cual nos va a hacer más felices, más contentos, nos va a dar la paz interna que necesitamos y estaremos seguros que el día que muramos vamos a ir a su presencia y no al infierno. Espero que hayas entendido que la Navidad, mi querido hermana y amigos que nos ven, es celebrar el nacimiento de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, que ya mora en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. No se te olvide suscribirte al canal y para más enseñanzas y no te pierdas lo mejor de nuestro Señor. Nos vemos hasta la próxima.